A ver, permítame, solo quiero ver si se está grabando para que lo puedan ver después. Ahí solo me avisas, órdenes, si se está grabando. Ok. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver fisiología renal, un tema bastante extenso, pero a la vez se puede entender de manera bastante sencilla, que es lo que tengo mi intención de hacer de entender hoy, ¿verdad? Entender este tema de manera sencilla. Así que vamos a comenzar con lo más sencillo. Lo primero que tenemos aquí son los riñones. Aquí es donde va a ocurrir todo lo de la fisiología renal. Es decir, me imagino que ya han escuchado desde siempre de que cuando nosotros ingerimos bebidas, agua, lo que sea, esa se va a los riñones y ahí pasa algún proceso. Lo que aún no sabemos es cuál es ese proceso para que se convierta, por ejemplo, de que tomamos un vaso de agua, un vaso de soda, un vaso de jugo, y esto se convierte en orina. Entonces decimos que los riñones son órganos que eliminan desperdicio de la sangre y el exceso de agua. Y esto lo vamos a tomar en forma de orina. A esto le llamamos orina, a los desperdicios de la sangre y el exceso del agua que nosotros ingerimos. Los riñones van a cumplir diversas funciones muy importantes. Aquí están algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, la excreción de productos metabólicos, que son tóxicos o son toxinas de nuestro cuerpo que nuestro cuerpo tiene que eliminar, por ejemplo, la urea, creatinina, ácido úrico. También los riñones mantienen la homeostasis del cuerpo. Esto lo hace manteniendo los niveles de electrolitos normales para que la osmolaridad del cuerpo se mantenga, ¿verdad? Y tengamos el nivel de agua suficiente que el cuerpo necesita, ni más ni menos. Tenemos que también regulan la presión arterial, también regulan el pH y también estos van a poder generar glucosa. Por eso tenemos aquí que sirve de gluconeogénesis. Ahí también está esta función. Pero la que nos interesa y vamos a ver el día de hoy es la formación de la orina, que es la más importante de todas las funciones. En esto nos vamos a enfocar. Sin embargo, si hay alguna falla en alguna de todas estas funciones, se los he puesto aquí como de añadido, pueden provocar distintas como enfermedades. Por ejemplo, tenemos la enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal aguda, solo para que las tengan ahí, ¿verdad? Entonces, pasando de los riñones, hoy sí vamos a ver un poco acerca de el sistema urinario. Todo esto que ven aquí es el sistema urinario, que es el recorrido que va a hacer la orina o el pipí, como lo quieran llamar, cuando pasa de aquí, de cuando nosotros la ingerimos. ¿Cómo va a pasar todo esto? Cuando nosotros ingerimos bebidas, estas llegan a los riñones, que es el primer órgano que tenemos aquí en el sistema urinario. De los riñones, aquí va a haber una función, va a haber un proceso que lo vamos a ver más adelante. Pero cuando ese proceso es formado o se hace, de los riñones, ese líquido llamado orina va a pasar a través del uréter o de los uréteres, que tenemos uno a cada lado, y va a llegar a esta capsulita que ven que se llama vejiga, que es la encargada de almacenar toda la orina, y de aquí va a pasar a la uretra, que también es la encargada de hacer pasar la orina por el pene en este caso, o la vagina, por ejemplo, en el caso de la mujer, eh, y que la orina sea excretada del cuerpo, porque recuerden que la orina es lo que no necesitamos en nuestro cuerpo, son los desechos. Aquí se los he puesto también para que lo puedan leer después, cómo funciona cada uno y qué es, y para que cada uno de estos elementos cumpla su función de pasar la orina, van a haber unas contracciones. El riñón hace contracciones, el uréter hace contracciones, se hacen como más pequeños para que exista una presión y que la orina pueda pasar, como que fuera una manguera, imagínense. Esto es a manera general. Poco a poco vamos a ir viendo cada función de cada uno. Entonces volvemos al riñón. De riñón, como pueden ver aquí en esta imagen, tiene sus partes como cualquier otro órgano.
Son varias partes, pero nos interesan en este momento dos partes. La corteza renal, que está aquí, todo esto que ven es la corteza renal del riñón, y las pirámides renales, que si se fijan aquí hay varias. El conjunto de estas dos, es decir, esta y esta, forman algo llamado el parénquima. El parénquima es la porción funcional del riñón, es decir, que aquí es donde va a ocurrir todo el proceso para que se forme la orina. Específicamente, dentro del parénquima existen unas unidades funcionales llamadas nefronas. Si se fijan, aquí está la pirámide renal junto con la corteza, y si se fijan, aquí hay como un laberinto. Ese laberinto se llama nefrona. La nefrona es la encargada de filtrar toda la orina y llevarla a todos los demás pasos que van a ocurrir. Imaginémonos que, esto lo vamos a ver más adelante, que pasa en la nefrona, pero imaginémonos que ya tenemos la orina formada gracias a la nefrona. Cuando esto ocurra, la de la nefrona va a pasar a estos como bordecitos que pueden ver, que se llaman papilas. Se llaman papilas, aquí está marcado, son papilas. La papila va a pasar a los cálices, primero va a pasar al menor, luego al mayor. Si se fijan, es un solo tubo. Y de estos cálices, aquí se los he puesto también, de estos cálices va a salir la orina y va a llegar al uréter. Y va a pasar todo lo que les dije en la diapositiva anterior. Del riñón, una vez en el uréter, vejiga, uretra, y va a pasar a salir del cuerpo. Aquí lo pueden ver también en esta imagen, también se las he dado por aquí para que no lo olviden. Le voy a pasar este resumen también luego para que lo puedan revisar más a detalle. Pero lo que nos interesa ahora, que ya entendimos un poco de manera general cuál va a ser el recorrido de la orina, ¿verdad? Es qué pasa en la nefrona y en las demás partes. Entonces, vamos a ir despacio. Algo bien importante es la irrigación. Como todo órgano, el riñón tiene su irrigación. La irrigación, es decir, la entrada de sangre y salida de sangre, va a empezar en una parte que se llama ilio renal. Si se fijan, aquí está el riñón y esta parece como que es un frijolito. Este frijolito tiene una hendidura que es como esta parte que ven, que está como aplanada o está como apachada hacia adentro. Esta parte se llama ilio renal, que es donde van a entrar las arterias y las venas. Pero ¿por qué nos importa saber esto? Porque les digo que la formación de la orina o la orina como tal se da gracias a un producto de intercambio intercambio de sustancia, perdón, entre la sangre y los túbulos renales de la nefrona. Entonces, más que todo las arterias se van a encargar de esto. Para comenzar, tenemos que la más grande, la arteria más grande que va a entrar de una vez al riñón es la arteria renal. Imagínense que todo esto es como que fuera un arbolito, porque tiene una rama y de esa rama salen más ramas y salen más ramas y así. Entonces, así funcionan también estas arterias que están dentro del riñón. Comenzamos con la arteria renal, y esta arteria renal se va a subdividir y va a formar estas arterias segmentarias. Aquí se las he marcado, que son estas dos. De estas arterias segmentarias se van a dividir en más que se llaman arterias interlobulares, perdón. Luego siguen las arterias arcuatas, arterias interlobulares, y así se va derramando poco a poco hasta que llegamos a las arteriolas aferentes. Que si se fijan, aquí donde están las arterias, estas rojitas, se van haciendo más ramas y más ramas hasta llegar hasta aquí. Si se fijan, sigue todo este camino. Y esto que ven es la nefrona, esto amarillo es la nefrona, que como la mencioné antes, es la parte donde va a ocurrir toda la formación de la orina, antes de que ésta sea excretada. Entonces, aquí les he dejado la imagen para que se acuerden el recorrido de las arterias y cómo estas se van subdividiendo. Pero acuérdense, lo que nos interesa ahorita, a donde hemos llegado, son las arteriolas, perdón, aferentes y arteriolas eferentes.
Las arteriolas aferentes son las que van a formar el glomérulo, otra parte muy importante que está dentro de la nefrona, que es esta partecita, les vuelvo a repetir. Dentro de esta partecita hay algo llamado glomérulo, que es un conjunto de varios capilares glomerulares, que son como pequeñas arteriolas que van a tener su función, que la vamos a ver más adelante. Y también tenemos arteriolas eferentes, que son las que van a formar los llamados capilares peritubulares. Aquí les pongo una imagen para que lo entiendan mejor. Las arteriolas aferentes, si se fijan aquí, estas van a entrar y van a formar esto que se llama glomérulo. Esta es la nefrona, todo esto amarillo. Este como nudito va a ser el glomérulo. Y las arteriolas eferentes son las que van a ir fuera de todos estos túbulos, que también van a tener su función. Más adelante van a entender todo esto. Por si ahorita se les hace un poco complicado lo que les acabo de explicar, ya van a ver que más adelante lo van a entender. Entonces, ya ahora hablando de la irrigación, vamos a seguir y vamos a hablar ya en sí del glomérulo. El glomérulo es el lugar dentro de la nefrona en donde se va a dar la función de aclaramiento y filtración del plasma sanguíneo. Esta palabra es muy importante, filtración. Como ya sabemos, la orina, al tener muchos desechos, muchas sustancias que el cuerpo no necesita, acuérdense que también se puede mezclar partes que el cuerpo sí necesita. Entonces lo que va a hacer aquí el glomérulo es que va a actuar como un filtrador, como un colador, para quedarse con las sustancias que van a ir a la orina y las sustancias que no, pues no van a pasar ese filtro. Entonces así va a funcionar el glomérulo. La estructura del glomérulo va a estar constituida por una red de vasos capilares rodeada por una envoltura externa. Entonces, aquí toda esta imagen que ven aquí es el glomérulo. Bueno, entonces, como les decía, todo esto que ven aquí se llama glomérulo. Les voy a explicar un poquito cómo va a funcionar. Esto que ven aquí, que se ve como una cosa rosada, no sé, como que es una ensalada, esto van a ser como toda la parte del glomérulo en general, que es donde va a ocurrir la filtración. Todo esto son los vasos capilares. Y aquí, todo esto que lo rodea, es la cápsula de Bowman, que va como que proteger a esto, que es como, imagínense que esto es como la fábrica, o donde están las máquinas de la fábrica, y estos son como la casita, que va a proteger que no se dañe todo esto. Entonces, ya vimos que son dos partes, esta y esta. Los vasos capilares y tenemos la cápsula de Bowman. En medio de estas dos estará la el espacio de Bowman. El espacio de Bowman es donde va a pasar, una vez ya filtrado, la orina. Imagínense que ya hizo su función el glomérulo, pasa aquí la orina y va a salir hacia los demás tubos o túbulos de la nefrona para que siga su camino la orina. Entonces, siguiendo, le voy a explicar un poco, ahora sí más a detalle, qué pasa con la nefrona. Esto que ven aquí, todo esta cosita roja, es lo que vimos en la diapositiva anterior, que es el glomérulo. Aquí lo pueden ver más como de manera más grande. Este es el glomérulo y todo esto son los túbulos renales. Entonces la nefrona se va a constituir de dos cosas principales. El glomérulo, que ya vimos que es, y los túbulos renales. Cada túbulo, incluyendo a la nefrona, cada parte de esto va a tener su función. A manera general, les digo que aquí va a ocurrir como una filtración, luego aquí va a pasar la orina, aquí va a haber otra función que ya la vamos a ver más adelante, otra función va a pasar aquí, va a pasar aquí. Si se fijan, aquí están en todos los colores diferenciados para que no se vayan a perder.
Entonces, cada colorcito que ven aquí es una función que va a hacer la nefrona para que al llegar aquí ya salga la orina formada. Entonces, un poco de... Una pregunta. Sí, sí, sí. Se dice que en exámenes de orina una de las cosas que se ven es el filtrado glomerular. Entonces, si alguien tiene malo el filtrado glomerular, ¿qué implicaría eso? Vaya, el filtrado glomerular es un paso esencial de los más importantes para que se forme la orina, ¿verdad? Entonces, si hay alguna, como algún error, como tú dices, en esta parte de la filtración, puede que existan partes o sustancias que se filtren o que pasen esa como coladora que se le llama al filtrado glomerular y son cosas que el cuerpo necesita. Por ejemplo, cuando nosotros filtramos, como cualquier otra cosa, lo que vamos a necesitar, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar lo que necesitamos y tirar lo que no vamos a necesitar. Entonces, si nosotros nos quedamos con algo que no necesitamos, puede haber un exceso de eso. Por ejemplo, hay personas que tienen edemas, que es como demasiado líquido en ciertas partes del cuerpo, que se les pueden llegar a hacer una hinchazón. Puede ocurrir eso si no se da una buena filtración, porque si el agua, por ejemplo, no se filtra de una manera buena, va a haber un exceso de ella. Entonces, el objetivo de la filtración es nada más que se excrete la cantidad exacta que no necesita el cuerpo. Entonces, básicamente es eso. Pueden ocurrir distintas como enfermedades si no se filtra bien. No, Ah, no bueno. sé si- Entonces, aparte de si el filtrado glomerular está mal, ¿qué tipo de cosas se estarían reteniendo en el cuerpo que no debería? por ejemplo, más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero por ejemplo, algo que el cuerpo no necesita, por ejemplo, como tipo, como vimos al principio, urea, ácido úrico, son cosas que se excretan en la orina, al igual que bastante cantidad de agua. Entonces, son cosas que vamos a desechar del cuerpo. No las queremos en nuestro cuerpo porque el cuerpo simplemente no las necesita. Nada más eso sería. Simplemente como no, bueno, entonces, ajá, como no las necesita, lo vamos a excretar. Más adelante vamos a ver un poco de cómo funciona todo eso. Entonces, como vuelvo a repetir, todo este túbulo tiene su función. Aquí se los he dividido en distintas partes. Tenemos el túbulo proximal, el asa de Henle en su parte delgada y su parte gruesa. Tenemos el túbulo distal y el túbulo colector. Entonces, en la nefrona, algunas cosas que debemos de saber es que el riñón posee alrededor de 1 millón de nefronas. Entonces, todo esto que vamos a ver ahorita no es que solo pasa en un tubo, sino que son muchos tubos trabajando. Pero solo tomamos de ejemplo uno para ver qué pasa, porque ese mismo proceso se va a repetir en todas las nefronas que tienen nuestros riñones. Estos no se regeneran si se destruyen, así que son elementos que son importantes en nuestro cuerpo porque son los que nos van a formar la orina y no se pueden regenerar. Entonces, por eso les he puesto aquí que con el tiempo se van a reducir gradualmente. A partir de los 40 años va a disminuir un 10% cada 10 años. Entonces es por eso que hay personas que son mayores de edad que tienen dificultades al orinar o padecen de otras enfermedades, ¿verdad? Que no los hacen orinar de manera correcta o también tienen como la orina muy concentrada. Entonces, aquí se le vuelvo a poner, la nefrona tiene dos partes principales, el glomérulo, que es esto que está aquí, y el túbulo largo, que es todo esto que tiene sus partes. Pregunta. ¿Sí? Claro. ¿Habría situaciones como, por ejemplo, no tomar agua u otras que pudieran llevar a la degeneración de la nefrona antes de los 40? Eh, Fíjate que más que todo, como nuestro cuerpo, bueno, perdón, como la orina necesita, bueno, prácticamente mayoría de agua y lo demás son distintos solutos, si tomamos muy poca agua, esos solutos se van a concentrar mucho. Es por eso que cuando nosotros tomamos muy poca agua, la orina sale aún más amarilla, porque hay menos agua con la que se diluye los demás solutos, como sales, por ejemplo, ácido úrico,
Y eso como son solutos que también pueden afectar a la nefrona, porque si son puros solutos y no está muy concentrado, y está demasiado concentrado, perdón, sin llevar mucha agua, puede afectar a las paredes de todo este túbulo, porque acuérdense que todo eso son como ácidos que pueden afectar a las paredes. Entonces sí se puede. Ok, gracias. Ok. Esta imagen básicamente es lo mismo, solo para que vean la nefrona, se la pongo ahí también, para que la puedan ver después. Entonces, eso sería la nefrona. Ahorita vamos a seguir viendo la nefrona. Hoy sí, vamos a la formación de la orina. Ahorita vamos a ver cómo se va a formar ya la orina como tal. Entonces, primero que nada, tenemos que el filtrado glomerular o la orina va a pasar por los túbulos renales que vimos aquí. Va a pasar por todo esto. Y este va a pasar por todos esos tubos y luego se va a eliminar. Aquí están todos los nombres: túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo y conducto colector. Estas son las partes de la nefrona que ya vimos y del túbulo. Entonces, a lo largo de este recorrido, algunas sustancias se van a reabsorber o se van a secretar. Es lo que ya les mencioné anteriormente, de que la orina como tal tiene varias sustancias, además del agua. Entonces, las que el cuerpo necesita no las va a meter en la orina, sino que se las va a quedar el cuerpo. Y las que no necesita el cuerpo, las va a mandar a la orina y la va a tirar por medio de pipí a la hora de orinar. Entonces, ahora ya con la orina, para que ésta se forme, tiene que pasar por tres procesos fundamentales. El primero es la filtración glomerular, el segundo es la secreción tubular y la tercera es la reabsorción tubular. Aquí se los he puesto en esta imagen, una manera como más general. Aquí está la filtración. Imaginémonos que ya les mencioné que la filtración ocurre en el glomérulo. Luego de que ocurre la filtración, si se fijan, imagínense que aquí va la orina. Todos estos puntitos que ven de colores son, imagínense que es agua, solutos, todas las cosas que contiene la orina. Entonces, todo este proceso de orina va a ocurrir con dos tubos principales. Este que es el principal, que son los túbulos que ya vimos, y aquí hay otro túbulo, son los capilares glomerulares o la sangre, para que lo entiendan más sencillamente, es la sangre. Entonces, entre la sangre y este túbulo van a ocurrir distintos intercambios. Por ejemplo, viene el túbulo y tiene como la orina ahí. Y dice, bueno, yo no necesito esto. Y se lo va a pasar a la sangre. Y la sangre dice, bueno, yo sí necesito esto, pero no necesito eso, así que te lo voy a intercambiar. Hay un intercambio constante de distintas como soluciones que van a intercambiar estos dos tubos para que la orina se forme como tal. Eso es nada más de manera general, ya lo vamos a ver más a detalle. Lo que me importa que sepan y que se recuerden es que la excreción urinaria, o mejor llamada orina, la orina es el resultado de la filtración menos la reabsorción más la secreción. Y ahorita les voy a explicar eso, esta fórmula, ¿verdad? ¿Por qué decimos filtración? Porque la filtración es como lo que se va a filtrar para que se forme la orina, ¿verdad? Menos la reabsorción tubular. ¿Por qué menos? Porque lo que está aquí y se reabsorbe, es decir, regresa a la sangre, lo vamos a restar porque ya no va a estar en el túbulo, o sea, es decir, ya no va a salir a la orina. Y la secreción tubular la vamos a poner como más, porque después de que la sangre le quita distintos componentes a la orina, que sí necesita, se va a dar una secreción de regreso. Entonces, básicamente, para que lo entiendan, es como que se van a intercambiar entre la sangre y entre los túbulos distintas componentes. Pero si no les quedó muy claro, ya lo van a ver más adelante. Ahorita solo es a manera general, ya lo van a entender. Solo es para que se acuerden de esto porque se los pueden preguntar después en algún examen, por ejemplo. Entonces también tenemos que de toda la orina son 180 litros que se van a filtrar, pero solo se excretan el 1%. Es decir, que cuando hacemos pipí, de todo lo que hay de orina, o de todo lo que puede llegar a ser orina,
solo vamos a sacar de 1 a 2 litros, nada más, que es el 1%. Entonces ahorita a continuación les voy a explicar más, bueno, todo eso les voy a explicar para que les quede más claro, porque esto es un poco difícil de entender, es un poco más complicado. Ahorita se los voy a explicar. Este es el primer paso, como les dije. Tenemos filtración, reabsorción y secreción antes de que ocurra una excreción, que es cuando hacemos pipí. El primer paso es la filtración glomerular. Es el paso número 1. Es el proceso por el cual los riñones filtran la sangre y se eliminan el exceso de desechos y líquidos. Aquí se lo he puesto, es el primer paso en la formación de la orina. Aquí hay algunos de los elementos que se van a filtrar en este paso: el agua, el potasio, el cloruro de sodio, glucosa, aminoácidos, etc. Son algunos, son bastantes. Cada minuto, cerca de 1200 ml de sangre van a ir hacia el glomérulo, que ya vimos esa parte, el glomérulo. Y de esos 1200, solo 600 ml se van a filtrar, es decir, la mitad. El restante va a seguir su curso afuera del glomérulo, es decir, va a volver al cuerpo, porque son componentes que el cuerpo va a seguir utilizando. No tiene por qué excretarlos o por qué sacarlos por medio de orina. Entonces, de estos 600, o sea, de esto que se filtra, solo el 20% va a cumplir toda la función de la formación de la orina, y estos 120 ml es lo que se va a generar de orina por minuto, ¿verdad? Antes de que nosotros lo saquemos, ¿verdad? Por la orina. Para que se dé una filtración glomerular, es decir, el primer paso para que se forme la orina, son dos factores que van a estar funcionando. El primero es la presión de filtración y el segundo es el coeficiente de filtración. Entonces, la presión de filtración es la fuerza y el coeficiente de filtración va a ser todo lo que envuelve a eso, o sea, el campo de donde se va a ocurrir toda esta filtración. Ahorita se lo explico más a detalle. Dentro de la presión de filtración existen distintas presiones. Presión hidrostática glomerular, que es la fuerza que empuja a la sangre de las arteriolas hacia la cápsula de Bowman. Presión coloidosmótica, que está conformada por una serie de proteínas cuyo fin es prevenir que el agua salga del capilar. Y presión hidrostática, que es otro tipo de presión ejercida por la cápsula de Bowman. Ahorita no es importante que se aprendan esto. Lo que sí es importante que se aprendan es de que dentro de la filtración glomerular hay presiones, que como les dije al principio, ¿se acuerdan que les dije que para que la orina se excrete, distintos órganos van a tener que comprimirse para que la orina salga y pase de lugar en lugar? O sea, por ejemplo, de los riñones, que pasa a los uréteres, de ahí a la vejiga. Entonces estas presiones también actúan en eso. Son distintas presiones. Y el coeficiente de filtración va a ser el área de superficie y la permeabilidad del glomérulo. Es decir, el área de superficie es el área donde se va a dar la filtración glomerular, y la permeabilidad del glomérulo es qué tan permeable va a ser. O sea, cómo va a estar de permeable los túbulos, por ejemplo, para que este tenga un mayor paso o tenga una mayor facilidad de paso de la orina. Entonces, para que entiendan estas dos cosas mejor, todo esto funciona como que si fuera un pase en un partido de fútbol. Imagínense, esta es la filtración glomerular. Y la presión, imagínense que hay una pelota, esa pelota es la orina. Entonces esta pelota llamada orina tiene que tener dos cosas principales para que se pueda pasar el balón, ¿verdad? De un jugador a otro. Primero, un jugador que ejerza la fuerza en su pierna para pegarle a la pelota y que llegue a otro lado, o sea, a donde está el otro jugador, que son estas presiones. Esta presión es como el jugador, para que lo entiendan mejor. Y la otra variable para que se dé el pase de ese balón es el suelo, porque la pelota va a ir más rápido o más lento, depende del suelo. Imagínense si la pelota, la cancha tiene una grama muy alta, obviamente la pelota va a rodar más lento porque hay un montón de grama que va a evitar que se siga rodando más rápido la pelota. Entonces este va a ser el coeficiente de filtración, va a ser como el área, va a ser como la cancha.
Si la cancha está bien cortadita de grama, ya es una cancha bien bonita, obviamente la pelota va a pasar más rápido, es decir, la orina va a pasar más rápido. Pero si tiene como mayor grama, hay bastantes hoyos, está lodosa, la pelota no va a pasar muy rápido. Entonces, algo así funciona esto para que lo entiendan. Entonces, este filtración glomerular o tasa perdón, aquí me equivoqué, es F, ya lo voy a corregir. Tasa de filtración glomerular es igual a la PFN, que es presión de filtración neta, y CF, que es cociente de filtración. Entonces, básicamente, de manera más sencilla, va a ser una presión junto con el ambiente o el área, que serían los tubos. Entonces, eso sería nada más de la filtración glomerular por ahorita. No sé si quieren que lo vuelva a repetir eso, si tienen alguna duda. O seguimos. Bueno, Está entonces, bastante claro. ok. Entonces, siguiendo con el proceso de filtración, ahora sí lo vamos a ver ya más general. El agua y la mayor parte de los solutos van a atravesar la pared de los capilares glomerulares. Es decir, imagínense que aquí ya va la orina y estos se llaman podocitos, que es lo que va a conectar a estas arteriolas con todo esto, que es el glomérulo. Entonces, va a pasar aquí la orina con ayuda de los podocitos que están conectados. Es como un puente, ¿verdad? De las arterias, donde está la sangre y los demás solutos. Va a pasar el glomérulo. Entonces, todo esto, cuando llegue aquí, al glomérulo, aquí se va a dar toda la filtración. Imagínense que esto es como ya el filtrado, el colador, ya para que se haga un filtrado, es decir, la orina. Y luego de aquí, una vez que ya se filtró todo esto, va a pasar por aquí. Entonces es un solo camino, no se pueden perder. Pasa por aquí. Este es como un puente, que son los podocitos, para que entre aquí. Aquí está el glomérulo, que es un filtrador. Va a sacar lo que no sirve y va a quedarse con lo que sí sirve y va a pasar aquí a esta parte. Ya es parte del túbulo, que ya empieza donde están los túbulos de la nefrona. Entonces, a medida que entra sangre renal a los capilares glomerulares, una parte de esta va a ser filtrada al espacio de Bowman. Es decir, esta imagen es casi lo mismo que esto. Ya les voy a explicar. Aquí va la orina, aquí en las arteriolas aferentes, como les mencionaba, y esto es el glomérulo. Solo que aún no se llama orina, porque aún no está filtrada. Aquí van a llegar un montón de solutos, componentes, agua, y este va a ser el glomérulo donde se va a filtrar. Una vez ya esté filtrado, o sea, ya se haga el proceso de que el cuerpo se quede con lo que necesita y deje aquí lo que no va a necesitar y lo va a mandar para afuera por medio de orina, del glomérulo va a salir y va a llegar a esta parte que es como una U. Esta se llama cápsula de Bowman, que es lo que les explicaba anteriormente. La cápsula de Bowman, aquí están como las partes, ya la vimos anteriormente, solo para que las tengan aquí. Y hasta el momento ya tenemos aquí la orina, o lo que va a llegar a ser orina, lo tenemos aquí. Una vez está aquí, la futura orina, perdón, se va a llamar ultrafiltrado, porque es un filtrado de varios componentes que se van a desechar. Este contiene agua y pequeños solutos de la sangre. Algo importante es que no contiene proteínas, ni elementos formen, ¿verdad? Básicamente proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas no se van a excretar porque el cuerpo necesita proteínas. Entonces el cuerpo le dice al glomérulo, hey, mira, déjame las proteínas porque las voy a utilizar en otras partes del cuerpo. Ah, chivo, entonces te las voy a dejar. Se regresan las proteínas al cuerpo y se quedan otras cosas aquí que ya no el cuerpo necesita y las va a sacar por medio de orina. Entonces, hasta aquí es el filtrado glomerular. Aquí sigue este proceso, casi lo mismo. Entonces, algo importante que hay aquí es algo llamado corpúsculo renal. El corpúsculo renal es básicamente estas dos partes.
el glomérulo y la cápsula de Bowman. Todo esto es el corpúsculo renal. Y aquí es donde se encuentra lo que va a ser la orina en este momento. Por aquí estamos. Esto nada más para que lo sepan. Por si se les preguntan qué es el corpúsculo renal, es la mezcla de el capilar glomerular y el cápsula de Bowman. Por si se les preguntan en algún examen, ahí lo tienen. Pero se preguntarán cómo se va a producir la filtración. Porque les he explicado cómo pasa, por qué partes pasa, pero no les he explicado cómo se filtra, o sea, cómo el cuerpo o cómo esta parte se queda con lo que ya no va a necesitar y regresa al cuerpo lo que sí va a necesitar el cuerpo. Entonces, este ultrafiltrado o futura orina va a tener distintas sustancias que van a Ya, atravesar, ¿sí? tengo una pregunta. Dime. Casi no se te escucha. ¿Se me oye mejor ahora? Sí, ahora sí. Gracias. Es que creo que está muy lejos del micrófono, no se escucha mucho. ¿Y ahora? Sí, ahorita sí, ahorita sí. Bye. Entonces, Ok. la orina superior, ¿qué es lo que llega? Mm, No sé si los demás lo escuchan, pero es que no sé si es mi internet. Es que se escucha como cortado. O si quieres, Yo a ella no le escucho. que no se escucha mucho, pero si querés me lo puedes escribir ahí en el grupo de WhatsApp. Voy a intentar una vez más. ¿Me oyes ahora? Sí, sí, ahorita sí. Bye. Quisiera saber la orina cuando llega a las arteriolas, lo pasa nefronas, glomérulos, ¿qué va perdiendo en cada paso? Ahorita, como solo estamos en el primer paso, que es la filtración, eh, de hecho ahorita vamos a ver eso. ¿Qué se va a perder en cada tubo y en cada parte de la nefrona, incluyendo el glomérulo? Se van a perder cosas o se van a agregar cosas. Entonces, buena pregunta porque ahorita lo vamos a ver. Ya te lo voy a explicar. Excelente, gracias. Ok. Entonces, se produce la filtración, ¿verdad? Entonces, la sustancia, o sea, la orina, va a atravesar tres barreras. La célula endotelial glomerular, que es esto, si se ven, tiene un montón de hoyitos. Luego está la lámina basal, que es esto, como que si se ven es como un poco más azulito. Ahí está como el azulito. Y la hendidura de filtración o membrana de la hendidura entre pedícelos, que es esto. Esto rojo. Son tres capas que van a filtrar, van a actuar como una coladora. ¿Por qué tienen hoyitos? Se preguntarán. Fácil, es porque funciona como un filtrado, ¿verdad? O una coladora. Se queda aquí con las partes que son un poco más grandes y las partes que son como más pequeñitas se van a ir saliendo. Aquí en este cuadro les he puesto qué es lo que se queda y qué es lo que va a salir. Entonces, en este paso, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas no van a pasar, es decir, se van a quedar atascados y como no van a poder pasar, se regresan al cuerpo, porque glóbulos rojos los vamos a necesitar, glóbulos blancos, por ejemplo, para heridas y todo ese tipo de cosas que hacen los glóbulos, ¿verdad? Para cumplir sus funciones. Entonces, como las necesitamos en nuestro cuerpo, se van a quedar aquí. Y lo que sí va a entrar, es decir, lo que sí va a formar parte de la orina, son agua, electrolitos y algunos nutrientes que también necesitamos en nuestro cuerpo, pero no tenemos que tener un exceso en nuestro cuerpo. Entonces el exceso de agua, el exceso de electrolitos, el exceso de nutrientes va a pasar aquí, se va a filtrar y va a llegar a ser parte de la orina. Entonces eso es lo que tú me preguntabas. Hasta ahorita esto es lo que tenemos. Agua, electrolitos y nutrientes. Entonces, nada más, este es como un acercamiento a lo que es esta parte del glomérulo. Si se fijan, son tres capas y estas tres capas van a actuar como filtrados, como van a actuar como un colador, básicamente. Entonces, así es como se da la filtración. Hasta ahorita ya tenemos la orina filtrada o las sustancias que van a llegar a ser orina ya están filtradas. O sea, tenemos ahorita cosas que sí vamos a necesitar en orina
y desechos que se regresan al cuerpo porque el cuerpo los va a necesitar. Entonces, Ya, una pregunta. En este paso de que se devolvieron los glóbulos rojos a sangre y todos esos componentes que mencionaste, estamos en el glomérulo, ¿verdad? sí, ahorita solo estamos en el glomérulo, no hemos llegado a los túbulos. Si te fijas, este es el glomérulo y esta entradita, como que es una, no sé, como una manguerita, es la entrada hacia los glomérulos, hacia los túbulos, perdón. Es la entrada hacia los túbulos. Voy a poner la imagen otra vez aquí para que me entendan mejor. Entonces, estamos aquí. Una vez ya se forma el filtrado, va a pasar a esto morado. Entonces ahí estamos ahorita. Ok, gracias. Entonces, aquí estamos. Eso que se queda, que se forma parte de la orina, esa parte que forma parte del filtrado, se llama fracción de filtración. Es decir, todo lo que teníamos, ¿verdad? Ahorita ya en la orina, que tenemos agua, nutrientes y tenemos electrolitos. Eso se llama fracción de filtración. En adultos, por ejemplo, esa fracción de filtración es de 150 litros, perdón, en las mujeres, y en los hombres es de 180, ¿verdad? Pero, aunque tengan eso, ya vamos a ver después que no se va a excretar todo, ¿verdad? Solo una parte. Aquí se los he puesto en amarillo. Solo de 1 a 2 litros se van a excretar como orina. Así que cuando hacemos pipí durante el día, solo 1 o 2 litros vamos a perder. Lo demás se va a quedar en el cuerpo. Porque si excretamos todo, pues no tendríamos agua en nuestro cuerpo. Pues y como nuestro cuerpo es más que todo agua, se necesita. Entonces, eso que les mencioné, que es la tasa de filtración glomerular, se los dejo aquí, es la cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto. A manera más fácil, es todo lo que acabamos de filtrar. Es el producto que nos quedó, la tasa de filtración glomerular. Aquí es lo mismo que les venía diciendo. La tasa de filtración glomerular promedio es de 120 por minuto en hombres y 105 en mujeres. Es decir, que 120 ml se va a filtrar cada minuto y 105 en mujeres. Entonces, por si se lo preguntaban, si algo pasa mal en esta parte de filtrado, puede haber algo llamado síndrome nefrótico, que es cuando los capilares glomerulares están dañados, es decir, que no cumple su función como deberían. Esto va a ser, como están dañados, va a hacer que entren sustancias que no se tienen que desechar y salgan sustancias que el cuerpo no necesita. Va a ser como un gran relajo. Entonces, por eso se da el síndrome nefrótico. Entonces lo que va a pasar es que se ejercerá una presión que va a hacer que el agua salga de la sangre. Básicamente lo que les acabo de explicar ahorita. Se van a perder proteínas plasmáticas con la orina. Y acuérdense de que les dije que nuestro cuerpo necesita proteínas. Y es por eso que la orina no tiene proteínas, porque se cae en nuestro cuerpo. Si hay un síndrome nefrótico o si se da el síndrome nefrótico, las proteínas van a salir con la orina. Entonces, es decir, que las personas van a tener un déficit de proteínas y puede causar edema, que es el volumen de líquido intersticial elevado de forma normal que puede formar esto que ven en la imagen. Si se fijan, parece como que es alguien gordito, pero no, esto es líquido. Es una retención de líquidos excesiva. Esto puede pasar si los glomérulos están dañados y se da una mala filtración glomerular. Eso es uno de varios ejemplos, pero se los he puesto. Bueno, esto fue la filtración glomerular, que fue el primer paso. Ahora vamos a la reabsorción tubular, que ya es el segundo paso de la orina. Ahora sí ya vamos a pasar a los túbulos renales. Entonces, a medida que el líquido filtrado va fluyendo a lo largo de los túbulos renales y túbulos colectores, las células tubulares se reabsorben cerca del 99% de agua filtrada y diversos solutos útiles. Es decir, que en todo el recorrido que va a hacer la orina a lo largo de todos los túbulos, va a haber un intercambio que les mencioné al principio. Entonces ahorita vamos a ver la reabsorción, es decir, lo que se va a devolver a los capilares glomerulares. Se reabsorbe desde los túbulos hacia la sangre. Aquí se los he puesto para que lo recuerden. Es decir,
que de aquí pasa aquí, básicamente. Lo que el cuerpo sí necesita va a pasar a la sangre para que se quede en el cuerpo. Eso vamos a ver ahorita. Los túbulos renales se van a encargar de la reabsorción, que es toda la manguerita que vimos de la nefrona, todo eso se va a encargar de la reabsorción. Esto va a ocurrir en las células epiteliales de todos los túbulos. Para que esto ocurra, va a haber un proceso. Sin embargo, hay algunas hormonas que van a ayudar a que este proceso se dé de manera limpia y de manera perfecta, que son dos hormonas principales. La primera es la ADH o antidiurética vasopresina, que se va a ser secretada por la hipófisis y va a reabsorber líquido en los túbulos renales. Básicamente, esta hormona nos va a ayudar a que se dé la filtración, no, perdón, la reabsorción. Y tenemos las gonadotropinas, que son las encargadas de regular la absorción o reabsorción. Entonces tenemos la ADH, que nos va a ayudar a que se dé la reabsorción, y las gonadotropinas que van a regular la reabsorción. Y me refiero a regular a que no se reabsorba muchos solutos ni tan poquitos. Tiene que haber siempre un balance. En todo nuestro cuerpo siempre va a haber un balance para que todo funcione correctamente. Y esto no es la excepción. Entonces, la reabsorción es de los procesos de mayor importancia después del filtrado glomerular en la formación de la orina. Porque obviamente si no tenemos un buen filtrado, tampoco vamos a tener una reabsorción. Entonces todos estos pasos ocurren en conjunto. Esto evitará lo máximo posible que se excreten parcial o totalmente sustancias útiles. Recuerden esto que tengo en amarillo. Esta es la función que tiene la reabsorción, evitar que se excreten sustancias útiles como electrolitos, agua, glucosa y proteínas, que estas no deberían de formar parte de la orina porque tienen que regresar al cuerpo. Entonces, aquí en esta imagen lo podemos ver más a detalle. Si se fijan, ya pasamos esta parte, se filtró, vamos aquí recorriendo, este ya es el túbulo, ya forma parte del túbulo. Aquí se va a dar la reabsorción, es decir, un montón de partes que están aquí, que están en exceso, hay agua en exceso, pueden colarse proteínas, electrolitos, van a volver a la sangre y de la sangre van a ir a través al cuerpo. Entonces en esta parte estamos. Para que se dé la reabsorción, hay mecanismos que nos van a ayudar. Entonces son dos mecanismos principales para que se dé la reabsorción. La reabsorción paracelular y la reabsorción transcelular. La reabsorción paracelular básicamente es de que los solutos o los componentes pasen por medio de espacios que hay entre células. Imagínense que esta parte, que está como amarilla, esta es la parte del túbulo, o sea, esto. Y esta parte que está en rosadito son estos capilares. Entonces lo que queremos hacer ahorita es pasar algunos componentes de aquí a aquí, es decir, de aquí a aquí. La primera manera es de que vengan algunos como componentes y aprovechen estos espacios chiquititos que ven aquí, que se llaman uniones estrechas, y pasen a través de aquí. Aprovechen como la mínima apertura y logran pasar. Estos pasan fácil. Hay otros que por alguna razón, no sé, son muy grandes quizás, no pueden pasar por estas uniones estrechas. Entonces, sí o sí tienen que atravesar la célula para llegar de regreso a la sangre. Entonces, estas son las dos formas de que se pueden dar como reabsorción de componentes de regreso a la sangre, que sí necesitamos en el cuerpo, y que la orina solo se quede con los desechos, con la parte que no necesitamos. Entonces, esto va a pasar por aquí. Y nada más, esta imagen es la que me interesa que entiendan, que son dos tipos de como vías o dos tipos de reabsorciones. Eso en cuanto a los mecanismos. Ahora sí vamos a ver
el recorrido de la nefrona o el recorrido de la orina. Vamos a seguir viendo, esto ya lo vimos, glomérulo. Ahora estamos aquí. Aquí está en moradito donde vamos yendo. Donde vean en morado es la parte donde estamos ahorita. Ya pasamos del glomérulo, pasamos al túbulo contorneado proximal, que es uno de los túbulos que forman parte de la nefrona. Aquí se va a reabsorber el 65% de toda la reabsorción, o sea, una gran parte. Y se va a reabsorber totalmente algunos solutos como la glucosa. Es decir, la glucosa, por ejemplo, va a volver en su totalidad, en su 100%, va a volver a la sangre y va a volver al cuerpo. No se va a quedar en la orina, porque no podemos como extraer la orina, la glucosa en la orina, porque la vamos a necesitar en el cuerpo. Entonces, aquí en esta imagen vamos a ver cómo se van a dar la reabsorción más a detalle. Recuerden, esta parte es lo de los tubos y esta parte es lo de la sangre. Entonces, a nivel de reabsorción se van a dar distintos transportadores y esos transportadores son estos, este moradito, que imagínense que son como barquitos, son barcos que van a ayudar a que crucen el río, es decir, la célula, para llegar al otro lado del río, ¿verdad? Que sería ya la sangre. Aquí tenemos, por ejemplo, la bomba de sodio, tenemos el transportador de sodio fosfato y el transportador de sodio glucosa. Eso nada más para que tengan como un ejemplo. No tienen que saber ahorita qué hace cada uno. Lo que me interesa que sepan es que ahí están, que estos nos van a ayudar como que fueran unos barquitos, les vuelvo a mencionar, para cruzar los distintos solutos como la glucosa y que regresen a donde deberían de ir, que es la sangre. También aquí hay otros barquitos que van a atravesar también la célula, que van a ayudar a que los solutos pasen también. Entonces funciona así, como que esto fuera un puente, esos son unos barquitos, van a atravesar y los pasajeros van a ser los solutos para que lleguen otra vez a la sangre. Entonces, Mira, perdón, sí, entonces confirmando algunos de los solutos que se van a volver a la sangre sería la glucosa, el sodio y potasio, ¿verdad? sí, Ay, esos gracias. son algunos que van a pasar esta célula y van a llegar de sangre. Entonces, prosiguiendo, una vez una vez esto pasa, que pasa del túbulo contorneado proximal, llega a la siguiente parte. Imagínense que ya pasamos por aquí, llegamos aquí. Esta parte se llama asa de Henle y se divide en dos partes. Esta parte que está en morada es la parte fina, que es la parte descendente porque va a bajar. Es como si se fijan, va hacia abajo y vuelve a subir. Descendente y ascendente, esas son las dos partes. Aquí se va a reabsorber otro 20% de los mismos solutos o de otros solutos también. Y solo va a ser permeable al H2O. Es decir, que aquí básicamente va a pasar básicamente agua. Aquí es donde va a pasar la mayoría de agua y se van a quedar atrapados como otro tipo de soluto. Pero ¿qué pasa cuando llega la parte ascendente? Ya lo vamos a ver. Entonces, cuando está en la parte descendente, la osmolaridad es de 300 miliosmoles. Entonces, este se llamará isosmótico. ¿Qué es isosmótico? Es que tiene la misma concentración de soluto que de agua. Es decir, está en un balance. Y aquí vamos a hacer como una pausa para explicarles otras cosas. A medida que el líquido vaya descendiendo, es decir, que va a ir por aquí todo el líquido, su osmolaridad va a aumentar. Si se fijan aquí, les dije que era de 300 cuando entra a la asa de Ende, su osmolaridad es de 300, y va aumentando poco a poco porque los solutos van entrando, los solutos van quedándose y el agua como que va a ser permeable y como que
va a hacer que tenga más soluto. Entonces, si se fijan, va aumentando de 600, 800, 1000. Al llegar a la parte más baja del asa de Enle, antes de llegar a la parte ascendente, va a llegar a un punto máximo de osmolaridad de 1200. Y no se va a quedar así, porque para que la orina siga su camino, tiene que tener la misma osmolaridad que el agua. Es decir, como les mencionaba, la misma concentración de solutos que el agua. Entonces, para eso, para que vuelva a su normalidad, entra en acción la permeabilidad del agua que les mencionaba. Como el agua es permeable, o sea, va a poder entrar, va a hacer que se diluya y la osmolaridad va a disminuir. Entonces, este aumento de osmolaridad solo nos sirve para que se reabsorban distintos solutos. Sin embargo, una vez llegamos aquí y ya se ha reabsorbido lo suficiente, la osmolaridad vuelve a bajar para que ésta pueda pasar a los distintos canales. Aquí en esta imagen, todo esto que les dije de la osmolaridad va a ser provocado por un cotransportador, que un cotransportador es, como les dije, los barquitos que atraviesan la célula, que se llaman cotransportador de sodio, potasio y 2-cloro. Este transportador va a atravesar pues la célula, y mientras atraviesa, lo que va a hacer es de que va a atraer o va a lograr que se reabsorba más sodio y potasio y cloro. Y aquí quiero hacer como una pausa para explicarles algo de fármaco, de farmacología, es decir, de medicamentos. Hay distintos medicamentos, por ejemplo, como los diuréticos de ASA, que van a actuar en este cotransportador. Por ejemplo, algunos diuréticos se lo dan a pacientes con edema, por ejemplo, que tienen demasiados líquidos. Entonces, ¿para qué sirven esos diuréticos? Para que no se acumulen muchos líquidos. Entonces, como en esta parte, en el asa de Henle, es bastante permeable al agua y pasa bastante el agua, o sea, pasan bastantes líquidos, los fármacos, exclusivamente los diuréticos, van a actuar aquí, en este cotransportador. Lo van a bloquear y van a hacer que ya no pase más, porque hay personas que tienen demasiados de esos cotransportadores y pasa demasiada agua, pasa demasiado sodio, mucho potasio. Entonces les dan estos fármacos para que esto se regule y vaya más lento o no pasen muchos de estos cotransportadores. Entonces aquí una pausa para que vean que también aquí actúan fármacos. Es uno de los ejemplos. Cuando ya en farmacología lo van a ver más a detalle. La furosemida, como pueden ver aquí, es uno de esos fármacos. Solo como a manera de ejemplo. Toda esta agua que les he mencionado, que va a salir para que la osmolaridad suba y entren más solutos, se va a escapar por medio de acuaporinas. Las acuaporinas básicamente son para que se pueda, como hitos que van a hacer que salga el agua. Y va a hacer que la osmolaridad aumente, como ya les dije. Y cuando ya llega a su punto de osmolaridad máxima, el agua va a volver a entrar. Si se fijan, solo como que sale un ratito para que este suba y que pueda atraer a más solutos. Una vez ya tiene los solutos suficientes, vuelve a entrar el agua y seguir con su camino. Ese nada más es el recorrido o la función del agua en esta parte del asa de Henle. Entonces, una vez llega a la parte ascendente del asa de Henle, o sea, ya pasamos por aquí, ya les expliqué que aquí llega a 1200, ¿verdad? La osmolaridad y vuelve a llegar a 300, lo que les dije la vez pasada. Va a llegar todo ese filtrado ya reabsorbido, o decir, la orina, a la mácula densa, que la mácula densa es la que nos va a conectar con el siguiente túbulo, que ahora vamos a ver. Aquí en el cemento grueso, o en la parte ascendente del asa de Henle, se va a resolver 25% nada más. Es decir, un 25% del 100% de la orina se va a regresar a la sangre. Aquí no hay permeabilidad de agua en la parte gruesa. Por eso dijimos que el agua regresaba, ¿verdad? Pero sí hay de solutos. Entonces es por eso que
aquí ya nos vamos a encontrar con sodio, potasio, cloro, como les mencioné en la diapositiva anterior, porque el agua solo va a funcionar para eso, para que dar espacio, se va a salir para dar espacio a distintos solutos y va a volver a entrar cuando los solutos ya estén dentro, nada más. Una vez ya ocurre todo esto en el asa de Henle, ya sigue el siguiente túbulo. El siguiente túbulo va a ser, va a funcionar con la secreción tubular, va a ser encargado de la secreción tubular, que es el tercer paso de la formación de orina. Las sustancias que están en el interior de los capilares, es decir, de la sangre, van a volver a los túbulos contorneados. Entonces, si se fijan, es como un juego de sale y entra, sale y entra. En el paso anterior vimos que salían del túbulo hacia la sangre y ahora va a pasar lo contrario. De la sangre van a entrar de nuevo a los túbulos renales. Porque el cuerpo también no es como 100% exacto como de perfecto. Entonces, algunos solutos o algunos componentes que se salieron del túbulo renal y llegaron a la sangre, tienen que volver de nuevo al túbulo renal por si se escapa alguno, ¿verdad? O por si queda algún componente aquí que el cuerpo no necesita, lo regreso otra vez al túbulo para que lo saquen la orina. Aquí, por ejemplo, en esta parte de la secreción tubular, actúan varios fármacos. ¿Por qué? Porque los fármacos, como bien sabemos, se excretan por la orina. Porque si se quedan mucho tiempo en nuestro cuerpo, no deberían, ¿verdad? Porque los fármacos solo están para que entren en nuestro cuerpo, hagan su función. Una vez ya hicieron su función en nuestro cuerpo, por medio de la orina van a ser excretados. Por ejemplo, la penicilina. La penicilina se elimina por la secreción tubular. Es decir, esta parte que estamos viendo, la secreción tubular, el 90%. Es decir, si nosotros tomamos un fármaco como la penicilina, el 90% de la penicilina se va a excretar por medio de la secreción tubular. El 10% restante de la penicilina se va a excretar por medio de la filtración glomerular. Eso nada más también a manera de detalle, si quieren saber un poquito más de cómo funcionan los fármacos. Este es otro ejemplo. La secreción tubular elimina sustancias de la sangre, como les mencionaba anteriormente, para que se quede nada más lo que ya va a ser orina, o sea, lo que ya no va a necesitar el cuerpo y se va a excretar por medio de la pipí. Esto es lo que va a quedar al final de este paso llamado secreción tubular. Aquí se van a eliminar de la sangre fundamentalmente protones, potasio, amoníaco, urea, creatinina y algunos fármacos. Cosas que el cuerpo ya quiere desechar. Los va a mandar al túbulo renal de regreso. Mira, una pregunta. He visto que en los exámenes que dejan también miden la creatinina. Entonces, si estos niveles de creatinina andan mal, ¿qué significaría o qué implicaría eso? De creatinina, Ujú. vaya, por ejemplo, puede dar la enfermedad renal o puede haber un mal funcionamiento de la filtración glomerular, básicamente. Porque si te fijas aquí, volvamos otra vez, cuando se da el filtrado, pasa aquí para que se reabsorba. Y si la creatinina como que no se elimina como completamente, va a haber un exceso en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es de que pueda crear eso, un exceso que puede dar como distintas, como, bueno, no es bueno en nuestro cuerpo básicamente, como son básicamente desechos. Entonces, básicamente eso, de que el cuerpo no va a funcionar como debería si no se eliminan todas estas cosas. Ah, Más que entonces todo, esa creatinina debería excretarse para que estemos bien. la creatinina debería excretarse en su mayoría. O sea, se puede dejar un porcentaje, pero la mayoría debe ser excretada. Porque como todos los demás componentes que hay en nuestro cuerpo, todo lo que entra en nuestro cuerpo, hace su función y luego sale. Entonces, como por ejemplo, lo decía en el ejemplo de los fármacos. Los fármacos, cuando nos tomamos una pastilla,
estos van a actuar, ¿verdad? Van a hacer esa función. Imagínate que te tomas una pastilla, no sé, ¿verdad? Tenés gripe, o no sé, te la vas a tomar esa pastilla, por si te duele la cabeza, imagínate, hace su función, te sentís mejor, y como ya terminó su función, ya tiene que ser excretada por el cuerpo, porque ¿qué va a hacer ahí el fármaco? Ya no va a hacer nada, ya cumplió su función. Entonces no pueden quedar restos. Esos restos es básicamente lo que llamamos orina. Entonces, básicamente la creatinina es eso, son productos de desechos, que por ejemplo la creatinina, como va a estar formada cuando hacemos como distintos esfuerzos musculares, imagínate, cuando caminamos y todo eso, cuando hacemos ejercicio, entonces tienen que ser, nos van a servir para todo eso, ¿verdad? Para que nuestros músculos sirvan bien, pero se tienen que excretar al final del día, para que no haya un exceso de estos, Ok, nada más. eso responde mi pregunta. Era, Ujú. Bueno, entonces prosiguiendo con esto, ahora, después de que vimos esto de que se da la secreción tubular, esto va a ocurrir en el túbulo contorneado distal, que es esta parte. Si se fijan, atravesamos todo esto y hemos llegado hasta aquí. Túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal va a ser el primer paso de este paso, ¿verdad? De la secreción. Entonces, en este punto se va a reabsorber un 5% del sodio que proviene de la parte ascendente del gen. Es decir, en esta parte nada más se va a parte del sodio que hay en la sangre que el cuerpo ya no necesita. Ese 5% restante va a llegar al túbulo contorneado distal para que se excrete por medio de orina. Nada más eso va a pasar en el túbulo contorneado distal. Es nada más como un puentecito para que llegue a la parte, en mi opinión, más importante de toda esta parte de la nefrona, de toda esta formación de la orina, que son los túbulos contorneados, túbulos contorneados, túbulos colectores, perdón. Los túbulos colectores se van a encargar ya de algo llamado la excreción, que básicamente ya es cuando hacemos pipí, cuando ya sale la orina. En este punto, la orina ya va a estar formada en su totalidad. Ya se filtró, ya sacó los solutos y agua que no necesitaba y se quedó con lo que sí necesitaba, como vimos en la reabsorción. Ya secretó otros solutos que no necesitaba y la sangre también le devolvió otros componentes que no necesita para que lo manden en la orina y se excreten. Eso es lo que ya tenemos en este momento, la orina formada. Entonces lo único que queda es de que toda esta orina por medio de el túbulo colector, que es este moradito, pase por aquí. Si se fijan es como recto. Imagínense que llega aquí la orina y cae. Pasa por el túbulo colector y tiene dos partes. El túbulo colector que está aquí en moradito es el túbulo colector cortical porque está en la corteza, que la corteza, acuérdense que es lo que les dije que estaba en el riñón, que tenía dos partes, la corteza y las pirámides. Esta parte es la que está en la corteza y lo que está en las pirámides es la médula. Esta parte es la que está acá arriba, que es en la corteza. Aquí pasa la orina. Luego de que pasa la orina por acá, que va cayendo la orina, pasa a esta parte, que es la túbulo contorneado, túbulo colector medular. El túbulo colector medular es la última parte de la nefrona. Por estos tubos solo pasa la orina como tal. Ese es un requisito para que lleguen la orina al túbulo colector, que la orina ya tiene que estar formada, súper filtrada, súper reabsorbida, lo que sea, tiene que ya estar la orina como tal aquí. Este túbulo solo acepta orina que ya está formada. Entonces, este paso es el más sencillo. Como ya tenemos la orina filtrada y formada, sale la orina por medio de este tubo, llega a algo llamado el conducto papilar. El conducto papilar nada más es un conecte o un puente para que llegue la orina a la vejiga.
Entonces aquí tenemos la vejiga y ya tenemos la orina aquí ya formada. Si se fijan, ya está la orina. Y lo único que queda es esto, ir a orinar, ir al baño y orinar todo lo que ya se formó. Si se fijan, todos los días orinamos, pero nunca nos habíamos puesto a pensar lo complicado que es el proceso y lo tardado que puede llegar a ser el proceso para entenderlo. Entonces, todo ese proceso que acabamos de ver es lo que ocurre para que ya podamos ir a hacer pipí y salga la orina. Entonces, les voy a regresar un poquito a donde estábamos al principio para que les quede ya bien claro. Aquí. Entonces, si se fijan, aquí están los riñones, ¿verdad? Y aquí donde está este cuadrito es donde está la nefrona. Si se fijan, todo lo que acabamos de ver ahorita, todo lo que les expliqué durante esta tutoría, fue lo que ocurrió nada más aquí, en toda esta parte chiquita. Imagínense, todo eso pasó en esta parte chiquita, microscópica. Una vez ya tenemos esto, ya ocurre esto, de que de aquí, de la orina ya pasa a las papilas, de las papilas pasa al cáliz menor, pasa al cáliz mayor luego, del cáliz mayor pasa aquí, que se llama pelvis renal, y de la pelvis renal pasa al uréter, del uréter pasa a la vejiga, y de la vejiga, donde está la orina, pasa a la uretra y sale la pipí o la orina. Entonces, eso es la formación de la orina. No sé si les quedó claro la formación de la orina, antes de que pasemos a lo último. Igualmente, igualmente todo esto se les voy a pasar para que lo lean después más detalladamente, o sea, más tranquilos, ahí para que lo estudien. Por último, les dejo esto, una irregularidad o irregularidades. Esto solo es a manera de como añadido, para que si lo quieren leer, lo pueden leer. Pero básicamente la glucosuria es esto. En concentraciones normales de glucosa son estos 70 a 100 miligramos por decilitro. Toda la glucosa filtrada va a ser reabsorbida y no se excreta nada, como vimos. La glucosa se va a quedar en el cuerpo, entonces no se va a excretar, no se va a ir a la pipí. Pero ¿qué pasaría si la glucosa logra por alguna razón filtrarse, logra reabsorberse y logra quedarse como pipí o como orina? Se va a dar algo llamado glucosuria. Es un padecimiento en el cual se secreta glucosa por la orina, cosa que no debería de pasar. Algunas de las causas de esto es diabetes mellitus no controlada, que puede darse por la falta de insulina, que va a hacer que las concentraciones plasmáticas de la glucosa aumenten y como están muy aumentadas, como hay más glucosa, va a haber, como hay más glucosa, va a pasar más fácil a la orina. Entre más cantidad, es más probable de que pueda colarse por ahí y se forme la orina. Y por último, les dejo este dibujito, que es la orina, para que puedan verla más a detalle, qué es la orina, o sea, cómo se forma y de qué está formado. Aquí el 95% es agua y el 5% restante son todas estas cosas, urea, sal disuelta, pigmentos, ácido úrico. Les he dejado todo esto para que lo tengan ahí a la mano, lo guarden y cuando lleven esta materia o estos temas, los puedan estudiar más a detalle. Entonces esto espero que les sirva muchísimo, todo esto que les he preparado, todo este manual, para que si tienen alguna duda, solo regresen a este manual y ya puedan ver todo lo que tengan dudas. Entonces eso sería nada más por el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Y esa sería nuestra última tutoría.